Muy bien, continuamos entonces. Estamos viendo el control interno. ¿De acuerdo? El control interno que dijimos que es como un paraguas, es como un paraguas que protege a los estados financieros de que estos se vean afectados por errores o distorsiones, ¿no? El control interno es un proceso afectado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía, establecido para proporcionar una seguridad razonable, ¿sí?, en relación a los logros de los siguientes objetivos. Entonces, un poquito simplificamos esta expresión. Control interno es un efecto que genera todo el personal vinculado a la empresa. ¿Ok? Desde el gerente hasta el último, incluyendo los socios, incluyendo el último trabajador. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos en la empresa deben coadyuvar. ¿En qué? En lograr y cumplir los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Ser rentable, ser la número uno, que la situación económica en la empresa mejore, que sea duradera en el tiempo para que al final todos gocemos de sus beneficios, ¿no? Los socios más utilidades, los gerentes bonos y el personal de repente de planta primas. Entonces todo el mundo siempre busca que la empresa esté bien para que todos puedan gozar de ese beneficio, ¿no? Ahora, evidentemente que para esto, ¿sí?, se ponen reglas, se establecen procedimientos, se establecen políticas, se establece un montón de lineamientos que ayudan a esto, ¿sí? ¿De qué forma esto le ayuda al auditor? Veamos, a ver cuáles son los objetivos que para el auditor persigue tener bien implementado un control interno. Primero, le da una confiabilidad sobre la información financiera. Si la empresa hace conciliaciones bancarias, si la empresa siempre hace arqueos, si la empresa siempre controla su personal de ingreso con sistema de etiqueo, si la empresa tiene políticas de venta, si la empresa hace inventario de sus mercaderías, si la empresa tiene codificados sus activos fijos, si la empresa tiene una política para adquirir créditos, todos estos controles ayudan a que la información financiera esté correcta, que los datos sean confiables. Que los datos sean confiables respecto a qué? Respecto a que no hayan errores materialmente significativos, que no hayan fraudes, que no hayan distorsiones sobre el balance general, el estado de resultados y los demás estados financieros. Además, este tipo de políticas o el hecho de que una empresa tenga un control interno bueno, que hayan controles de todo tipo, ayuda a que las operaciones sean efectuadas de una forma mucho más efectiva y eficiente. ¿Qué significa? Que los trabajadores van a poder optimizar su tiempo y van a cumplir su trabajo a cabalidad, sin hacer sobrehoras, sin que estén empleando incorrectamente los recursos. Todo control interno coadyuva esto a que las operaciones de la empresa se realicen de una forma eficiente y efectiva, rápido y bien, con calidad. Finalmente, también el control interno ayuda a que la empresa pueda cumplir con las leyes y las regulaciones aplicables, ¿no? Por ejemplo, si en el departamento, si en la empresa hay un procedimiento correcto para registrar o para adquirir un producto, seguramente ese cumplimiento, esa rigurosidad para cumplir con esos procedimientos va a ayudar muchísimo a que la empresa pueda tener en orden sus facturas de ventas, sus facturas de compras, que cumpla con la normativa tributaria, declare en plazo sus impuestos, presente en plazo sus planillas salariales, pague en plazo sus sueldos, pague en plazo sus aguinaldos, liquide a sus trabajadores dentro del plazo cuando se retire. Entonces, todo un control interno fuerte, donde hay una empresa donde hay procedimientos, hay reglas, hay normas, ayudan a que la empresa pueda cumplir con todos estos requisitos legales. Acá vamos a ver lo que se denominan elementos del control interno o también componentes del control interno. ¿De acuerdo? El control interno es un todo, es el espíritu viviente que está en una empresa y que implica todos los controles que la empresa aplica. ¿De acuerdo? Pero como en todo método científico, tiene partes, elementos o componentes, que en este caso son 5. El control interno tiene 5 elementos o 5 componentes. ¿Cuáles son? El primero es el ambiente de control. ¿Qué es el ambiente de control? El entorno de control que marca la pauta del funcionamiento de una organización e influye en la concientización de sus empleados respecto al control. Básicamente es la ética, es la misión, es la visión, es el alma de una empresa, el ambiente de control. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos empresa, no sé, empresa de distribuidora de agua natureza.
nosotros distribuimos agua y tenemos la política de llevar un producto de calidad al cliente, entregar el producto con las más óptimas condiciones, botellones limpios, correctamente sellados, con claramente identificando su fecha de caducidad, le hacemos llegar en el menor tiempo posible, atendemos con gusto al cliente, con amabilidad, le damos su facturita cuando nos paga, le damos ventas a crédito, le cambiamos el botellón, o sea, todos ese tipo de políticas generales que hay en una empresa se denominan ambiente de control, ¿de acuerdo? Cuando esta empresa contrata personal, tiene sus procedimientos de contratación. Entonces, todo esto es el ambiente de control que tiene que haber en una empresa. ¿Y eso desde dónde nace? Nace desde de la cabeza, ¿no? Desde los jefes, en este caso desde los socios o los dueños o el propietario y los gerentes. Si ellos tienen esta idea de llevar bien una empresa, de que las operaciones sean efectivas, que el personal esté contento, que haya un buen ambiente de tranquilidad, con fraternización de los trabajadores, que coadyuven, que se ayuden, que colaboren, que sientan que la empresa es suya, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de aspectos forman parte del ambiente del control interno. Por eso es como el alma. ¿De acuerdo? Es algo que no se ve, pero se siente cuando llegas a una empresa. Cuando, por ejemplo, vas al banco, sabes que ahí todo está limpio, todo está ordenado. Y si bien es cierto que de repente sientes un ambiente un poquito de estrés, porque se siente cuando están todos los cajeros concentrados y todo, también notas un aspecto de organización, ¿no? Ves cómo cada uno está en su cubículo, cómo está todo limpio, tienen fichas para que se repartan, ves que las personas están bien organizadas. Entonces eso denota que hay un control interno, por lo menos en esta parte de ambiente de control, fuerte, porque todo está organizado. Evaluación de riesgo es la identificación, análisis y evaluación de los riesgos internos y externos relevantes para la concesión de los objetivos y sirve de base para afrontar los riesgos asociados al cambio. Entonces, toda empresa tiene riesgos. No importa si el control interno es fuerte o débil, toda empresa siempre va a ir generando nuevos riesgos. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo actual? Que una persona se enferme de COVID y contagie a los demás en una empresa. Y listo, chao. La empresa paralizada. ¿Por qué? Porque van a haber algunos asintomáticos, van a haber otros que sí les va a llegar mucho más fuerte el virus, de repente el seguro de salud les da a todos baja, es un riesgo. Entonces la empresa siempre va evaluando estos riesgos, ¿sí? Entonces ante esta evaluación de riesgos, la empresa, ¿qué es lo que hace? Tiene que actuar. Y ese es el siguiente componente de nuestro control interno, actividades de control. ¿Qué son las actividades de control? No son más que la respuesta a los riesgos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo como ejemplo. Esta empresa tiene como política dentro de su ambiente de control proteger al personal, que el personal esté bien, saludablemente, económicamente, todo. La empresa identifica un riesgo. El riesgo es de que se contagien de COVID. Listo. Dejamos que se mueran con enfermedad de COVID. No, no queremos que ni siquiera vayan a la caja. Queremos evitar ese riesgo. Porque forma parte de nuestra política, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a tener actividades de control. ¿Qué tipo de actividades de control? Nos dotamos de material de bioseguridad, hacemos horarios escalonados de ingreso, les ponemos teletrabajo a los que se puedan, ¿sí? Entonces, tomamos todas las medidas y actividades posibles para evitar y eliminar ese riesgo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra política, de nuestro ambiente de control, proteger a la persona. Información y comunicación. Continuamos con el mismo ejemplo. Listo, ya tenemos tenemos ya todos los procedimientos establecidos para cuidar a nuestro personal. ¿Qué ahora qué hay que hacer? Hay que comunicarle, ¿no es cierto? Hay que decirle al personal, señores, a partir de ahora el horario de ingreso va a ser escalonado. Un grupo a las 7, otro grupo a las 8. ¿Sí? Los que pueden hacer teletrabajo van a trabajar desde su casa. Vamos a ver la forma de poder conectarnos a través de un intranet que pueda fluir la información. ¿Sí? Se comunica a todo el personal que de repente hay un trabajador que lamentablemente ha estado infectado, ¿sí? Y ha tenido contacto con los demás. Se les hace evaluación a todos. O sea, pero la información y comunicación que fluye en una empresa es vital. Por eso forma parte del control interno. Es el cuarto componente, la información y comunicación. No sirve de nada identificar el riesgo y no hacer nada. No sirve de nada no sirve de nada identificar un riesgo y no tener actividades de control. Tampoco no sirve de nada tener actividades de control, pero que nadie sepa que se están ejecutando. Todos tienen que estar en coordinación. Finalmente, la supervisión. Ya hemos identificado, una vez más con el ejemplo.
Nuestra política es proteger al empleado. Identificamos que existe el riesgo de que se contagie de COVID. Tomamos las medidas de bioseguridad y además comunicamos esas medidas de bioseguridad a todo el personal. Las socializamos. ¿Qué es lo que se hace después? Se evalúa. ¿Están funcionando las medidas de bioseguridad? ¿Está teniendo eficiencia? ¿Tenemos bajas en el personal? ¿No tenemos bajas? Se supervisa, se diagnostica, se evalúa. Y luego todo sigue la misma lógica. ¿Muy bien? Entonces ahí están los 5 componentes del control interno o los 5 elementos de control interno. Vamos a repasarlos una vez más porque es muy importante. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y luego esto es retroalimentativo, ¿de acuerdo? Todo vuelve al mismo ciclo. Control clave. ¿Qué es un control clave? A ver, es aquel control que de estar funcionando eficazmente, y ahí está claramente, ¿no? Que de estar funcionando proporciona evidencia de auditoría sobre alguna o varias afirmaciones que componen los estados financieros. Es decir, es aquel control importante que destaca entre otros, ya que valida alguna de las afirmaciones de los estados financieros. Entonces, ¿qué significa? Es un control fuerte, es un control clave, es un control principal. Por ejemplo, en el inventario, cuando uno va a auditar el rubro mercaderías o el rubro inventarios, el control interno puede ser fuerte, fortalecido, pero hay un control que es clave que no puede faltar en los inventarios. Le da dos. Uno es el CARDEX, donde se ve el ingreso y salida de productos y si está correctamente elaborado el CARDEX, genera tranquilidad porque significa que hay un control sobre las mercaderías. Y el segundo es el inventario, ¿no es cierto? El CARDEX, por un lado, es un control permanente y el inventario físico de mercaderías es un control de corte. ¿Qué significa? Que si tú tienes en orden tu CARDEX y haces inventarios periódicos, no vas a tener errores grandes en tu inventario porque siempre va a estar controlado. ¿Sí? ¿Cuándo se empiezan a salir las cosas de orden? Cuando pierdes control, ¿no es cierto? ¿Cómo tú puedes saber por qué te alcanza, por qué te falta la plata en tu billetera? Cuando empieces a controlar tus ingresos, cuando veas cuánto gasta, cuánto ingresa y en qué gastas. Es exactamente igual en la auditoría, ¿sí? ¿Y de qué forma vas a controlar, por ejemplo, cuánto ingresa y cuánto sale de dinero? Haciendo anotas. Yo estoy diciendo, a ver, hoy está ingresando mi sueldo 3,000, listo. Y esta semana estoy gastando en esto, listo, anotas. ¿Sí? Y esta otra semana en esto, listo, anotas. Entonces, ¿cuál es el control clave en eso? Esa hojita donde tú vas registrando. Ese es un control clave. Muy bien. Evaluación de control interno. El control interno es evaluado por ciclos de operaciones, transacciones, pudiendo ser calificado como alto, medio o bajo. ¿De acuerdo? Entonces, el control interno se evalúa de muchas maneras. Hay pruebas de transacciones, como en este caso, o la prueba de ciclos, ¿sí? Hay también la evaluación mediante el cuestionario, hay la evaluación mediante flujogramas, N formas de evaluar el control interno. Esta es una, la evaluación mediante ciclos. ¿Qué se refiere con la evaluación mediante ciclos? Significa de que un auditor lo que hace es identificar los ciclos transaccionales en cada empresa. Siempre hay un ciclo transaccional en cada empresa. Ejemplo, vámonos con el banco. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco agarra un dinero, recibe en calidad de depósito, recepciona. Luego, posteriormente, ese dinero entra a caja bóveda, se manda una partecita al Banco Central como encaje y el restante se lo acomoda en créditos, ¿no es cierto? Ahí ustedes han visto que hay un ciclo, ¿no es cierto? Recibes la plata en caja, mandas una partecita al TGN, ese dinero sale en forma de crédito y luego vuelve a ingresar en forma de cuota, ¿no es cierto? Cuando viene un cliente y paga su cuota y su interés. Ese, por ejemplo, es un ciclo. Esto de los ciclos o de la evaluación de control interno es exactamente igual. En una empresa comercial, ¿cómo sería? Tengo dinero. Mi ciclo comienza comprando la mercadería, vendiendo la mercadería y volviendo a comprar. Y es un ciclo permanente a través del tiempo. ¿Ok? Estos ciclos tienen vinculaciones entre cuentas. Por ejemplo, cuando yo quiero analizar mi ciclo de egresos, yo tengo que saber que mi ciclo de egresos tiene que ver con mis cuentas por pagar y con mis pagos, ¿no? Y mi ciclo de los ingresos seguramente tendrá que ver con mis cobros y mis cuentas por cobrar. Técnicas de evaluación de control interno. Tenemos ahí el cuestionario, que básicamente son preguntas preestablecidas que se hacen a los funcionarios. O sea, el auditor elabora una serie de preguntas y va y se entrevista con cada uno de los jefes de área. Ejemplo, vamos a ir con el de tesorería. Le preguntas al tesorero, ¿usted tiene un manual de encargado de tesorería? No. Listo, observación.
Usted a la hora de usted tiene un procedimiento para contratar a los cajeros que están a su cargo, no, observación. Usted elabora conciliaciones bancarias periódicamente, no, observación. Usted tiene una licenciatura o ha hecho un estudio de posgrado en manejo de recursos, algo, no, observación. Entonces, una forma de evaluar el control interno también es el cuestionario, donde se hacen una serie de preguntas y se las ejecuta o se las efectúa cada uno de los componentes más importantes de la empresa. ¿De acuerdo? Después tenemos el método de narrativo, que básicamente son indagaciones entre el personal. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, tú quieres ver cómo se controla la empresa, o sea, cómo controla la empresa a sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas, charlas con el de recursos humanos, le preguntas qué tal, ¿y tú cómo controlas aquí el personal? Ah, bueno, pues le dicen, ¿no? Acá tenemos un marcadorcito donde todos llegan en hora y tienen que tiquear y luego suben a sus cubículos y después a la hora de irse tienen que tiquear también. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Al día siguiente, tempranito, te vas a ese marcador y verificas de que realmente todos marquen, digiten su huella para ingresar a trabajar, pero no te quedas ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a pedir al final del día? El reporte. Entonces, a través de indagaciones, de preguntas al personal, que de repente no sean muy formales, o si quieres puedes hacerlo también formal con una grabadora, aunque algunos no se ven muy contentos con ello, puedes indagar, preguntar, averiguar entre el personal cualquier tipo de aspecto que tú consideres importante. Flujogramas son elaborar flujogramas y gráficos acerca de los procedimientos que se siguen en el procesamiento de las operaciones. Ejemplo, yo he identificado de que en esta empresa hay un control, hay un descontrol total para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque siempre pagan tarde. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Pero identificas, a ver ya, ¿dónde se inicia el ciclo de impuestos a la hora de generar el libro de compras y ventas? Eso, aquí está, listo. ¿De quién registra? Y lo haces a través de un flujograma que está ahí, como pueden ver, ejemplo, en la pantalla, ¿no? ¿Dónde inicia? Recepción de la factura pasa aquí con esta persona para que se registre, luego esta factura registrada pasa a otra área para que se contabilice, luego esta factura de esa contabilizada se genera pasa un periodo de revisión, luego se consolida con las demás facturas y se declara hasta tal fecha. Todo ese proceso tú lo vas detallando en un flujograma y lo que haces es validarlo si realmente ese procedimiento se está cumpliendo, ¿no? Y que no se esté faltando no se esté saltando desde el punto 2 hasta el punto 10 directamente, no, tiene que seguir todo un proceso. Muy bien, entonces aquí estaríamos concluyendo con el control interno. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor, de los dos temas que estamos viendo? Estamos terminando control interno y pruebas analíticas. Estamos ya en el tema número 7. Dice, en el caso de las alcaldías, ¿cómo se llegan a controlar? O en el sector público, en el tema del personal. En el caso del sector público, la institución pública tiene reglamentos generales primero, ¿sí? Para eso el sector público es muy especial, ¿por qué? Porque tiene reglamentos para todo y lamentablemente muchas veces no se aplica, es la pena, ¿no? Pero hay reglamentos para todo. Por ejemplo, la normativa general es la ley SAFCO, donde se establece el sistema de contratación de personal. Ahí ya tienen los lineamientos generales. Luego también existen sus subsistemas de contratación, retiro de personal. También paralelamente tienen normativas vinculadas en el ámbito legal, ejemplo, la ley del funcionario público, ¿no? Luego también tienen otra normativa de tipo penal que es aplicable, ¿no? Que no debe haber nepotismo, no debe haber compatibilidad en funciones entre familiares y todo. Entonces, hay un montón y un cúmulo de información en en el sector público que ayuda a que el auditor pueda ser bastante drástico y minucioso a la hora de controlar el personal. Pero ¿dónde falla? Muchas veces, lamentablemente, cuando existe una complicidad entre dos funcionarios en una misma institución, se dan los fraudes o los errores. Por ejemplo, si yo sé que mi esposa es la ministra de Economía, tranquilamente yo puedo pedir de que me acomoden en un puesto en una gerencia Graco Cochabamba o Graco Santa Cruz, o que de repente yo sea
el encargado de alguna institución que esté bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que no debería ser, porque automáticamente se rompe la naturalidad que debe cumplir toda relación laboral, que no debe haber una compatibilidad de funciones entre dos familiares en una misma institución. En el caso de las instituciones públicas, ¿sí? Instituciones como las alcaldías, las gobernaciones, el órgano judicial y todas aquellas instituciones públicas, muchas veces el personal es contratado. ¿Y qué es lo que sucede? Contratan a un personal y tienen una particularidad. En el sector público, cualquier rato los pueden retirar, por lo menos en la mayor parte del sector público, cualquier rato pueden retirar a un trabajador, simplemente enviándoles una nota de agradecimiento. El trabajador no puede ir al Ministerio de Trabajo y decir, me han despedido de la alcaldía, me han despedido de la gobernación, así que quiero que me reincorporen laboralmente. No pueden hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, existe un régimen muy especial en el sector público sobre el manejo del personal y lamentablemente muchas veces porque hay complicidad entre algunos funcionarios, llegan a haber empleados fantasmas o si no contratan a cualquier persona sin ningún tipo de perfil que sea correcto o están contratando amigos o sacan convocatorias simplemente para llenar procedimientos, pero sin embargo ya tienen una X persona acomodada para el puesto, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de situaciones están muy bien fraguadas, o sea, están bien mecanizadas, cosa de que no dejan rastro ni evidencia de dicha situación. O a veces cuando la dejan el auditor no las revela. ¿Por qué? Porque en el sector público existe otro problema. Los auditores internos del sector público dependen de la MAE. O sea, tú vas a denunciar a tu jefe que está haciendo mal las cosas, ¿qué es lo primero que va a hacer? Te va a votar. Entonces, muchas veces, lamentablemente, la auditoría por ese lado del sector público no funciona, porque quien pone al auditor interno de una institución pública no es el contralor, no es la Cámara Legislativa, no, es la misma máxima autoridad ejecutiva de la institución. Ejemplo, el alcalde de Cochabamba contrata al auditor interno o él decide quién va a ser el auditor interno de la alcaldía. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando el auditor interno de la alcaldía denuncie un hecho de corrupción en el cual esté vinculado el alcalde? Lo va a votar el alcalde, ¿no es cierto? Chao. Como soy de sector público, te puedo sacar cualquier rato, quise tu carta, te vas. Entonces, ese tipo de deficiencias hay en el sector público. No es general, ¿no? No es general. No podemos generalizar, ¿sí? Pero sí se han identificado ese tipo de deficiencias. Dice, y en esa otra pregunta, pero hay, si no me equivoco, como los sindicalistas o, bueno, es un grupo de personas donde están con dirigentes y toda la cosa, y de que nadie los puede tocar más que su presidente de ese grupo de personas. En Sí, EMSA, si no me equivoco, ocurrió aquello. sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de problemas? Es lo siguiente, hay que dividir el sector público en dos tipos de entes. Existen las instituciones y existen las empresas, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la alcaldía, la gobernación, ese tipo de entes son instituciones públicas, pero por otro lado tenemos las empresas públicas, EMABRA, EMSA, BOA y EPFB son empresas públicas, ¿no es cierto? Entonces, el sector empresarial, el régimen del sector empresarial del sector público tiene una particularidad, pueden tener un sindicato, ¿de acuerdo? Y como tienen su sindicato, ellos pueden ser sindicalizados y pueden declarar un dirigente. Y este dirigente goza de fuero sindical, que es reconocido en materia laboral. Entonces, ¿qué significa? Que el directivo o el director general de este sindicato no puede ser removido de su cargo, o sea, no puede ser despedido, sino hasta que deje de ser presidente del sindicato. En ese caso sí lo pueden retirar, pero en tanto él esté designado como presidente de un sindicato no puede ser despedido, goza de inamovilidad por tener fuero sindical y ese es un derecho adquirido por los trabajadores desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Entonces,
Cuando un trabajador empieza a ser bien chinchoso, siempre los del sindicato dicen, este está bien, este habla fuerte, este riñe, este grita, este hace todo, este es un Batman, ya, súbanlo como dirigente, el presidente, listo, el presidente del sindicato. Y forzosamente el presidente del sindicato siempre va a ir en defensa del trabajador y en contra de la institución, de la empresa pública, ¿sí? Y para que la empresa no agarre y lo saque de un sopetón, este reclama el fuero sindical. Entonces, en este caso, este trabajador no puede ser despedido, sino hasta que deje de ser presidente, hasta que deje de tener ese fuero sindical. Pero no es en todas las instituciones públicas, solamente en las empresas habitualmente. Gracias, Lice. Muy bien. Dice, y en caso de nepotismo, estaría aceptado si en caso, digamos, uno de los funcionarios en una institución, uno de los funcionarios sea de planta y el otro consultor de línea, ¿estaría validado o igual está denegado, digamos, si trabajan la pareja en esa modalidad? Bueno, en este caso, cuando existe una línea de dependencia, el nepotismo incluso puede llegar a los consultores en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, supongamos yo trabajo en impuestos nacionales y mi pareja es consultor en línea y trabaja en la AJ. Son dos instituciones diferentes, están alejados, no existe una línea directa de subordinación ni tampoco de cotrabajo. Por tanto, podemos seguir trabajando los dos, ¿no es cierto? Porque ella forma parte de una institución y yo de otra. Cuando ya es dentro de una misma institución, ejemplo, yo trabajo en impuestos y mi pareja también trabaja en impuestos, habría que ver si existe una línea de dependencia, vale decir, supongamos que yo soy jefe de fiscalización y mi pareja es fiscalizadora. Ahí existe una línea de dependencia directa. Entonces, en esos casos es cuestionable que si bien una es solamente consultor en línea y yo soy de repente personal de planta de la institución pública, igual haya o se lo puede tipificar como nepotismo. ¿Por qué? Porque existe una relación directa de dependencia. O también muchas veces hay una relación indirecta. ¿De qué manera? Yo soy jefe de fiscalización y ella supongamos que es jefe del área jurídica. Igual sigue habiendo una correlación de vinculación laboral. Por tanto, también se puede denunciar como nepotismo. ¿Ok? Entonces, lo importante es ver el tema de fondo. ¿Por qué no se quiere que parejas o familiares trabajen en una misma institución pública? Porque no se quiere que, número uno, ingresen personas de forma incorrecta, o sea, que el jefe contrate a toda su familia y que tenga toda su familia trabajando, número uno, o sea, que haya justicia a la hora de contratación de personal. Y número dos, que se evite el riesgo de fraudes, que se evite el riesgo de robos, de confabulaciones que dañan a la institución pública. Muy bien, entonces son esos dos temas de fondo que coadyuvan en que no haya personal familiar trabajando en una misma institución. Listo, gracias, Licen. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a cortar acá, por favor, y nos reconectamos para ver el tema número 8.